Perfecto. Entonces, nosotros nos habíamos quedado en este proceso diagnóstico, que es la primera parte del plan estratégico, hasta el componente 5. Ya he revisado algunas. Señor Burgos, apague su micrófono. Bien, señor Burgos, creo que está ocupado. Bien, entonces, como les decía, eh, vamos a, vamos a continuar, ¿no? Les he revisado algunos de los documentos brevemente que ustedes me enviaron el día de ayer, pero nos vamos a reunir de grupo en grupo para poderles dar algunas recomendaciones. Sin embargo, mi visión general muy por arriba es que todos ustedes tienen ya un conocimiento básico de cómo manejar este tema. Vamos ahora a revisar 3 componentes más con los que ustedes el día de hoy van a trabajar hasta la próxima semana para complementar el tema de la oferta turística. Bien, estos 3 componentes son los siguientes. El primero es de la oferta turística, el componente vías de acceso. Este componente de vías de acceso, ¿sí? Como ustedes ven, ya corresponde a otro elemento de la oferta que es la infraestructura básica de uso turístico, ¿sí? En esta infraestructura básica de uso turístico hay 2 elementos, 2 componentes y su análisis ya es un poco diverso a lo que habíamos visto anteriormente. Así que avancemos con estos 2. Para llegar a este componente, entonces, hay unas preguntas disparadoras, ¿sí? Como ustedes ven, lo que nosotros tratamos en este momento es en describir todas las rutas que nos permitirán llegar a la comunidad, salir de la comunidad y movernos en la comunidad. Entonces, lo primero que tenemos, dice, el territorio cuenta con accesos terrestres, fluviales, férreos, marítimos, aéreos. Hay que responder a esta pregunta con todo el tipo de accesos que tenga el territorio. En algunos casos, pues, por ejemplo, si estoy hablando de la Amazonía ecuatoriana, perdón, permítame un segundito. Ok, si estamos hablando, por ejemplo, de territorios de la Amazonía ecuatoriana, estaremos, por ejemplo, hablando básicamente de que, Conéctese, profe, ya está conectado. de que hay, de que hay solo accesos fluviales. Así le mando a mi mami, ya te llamo. Ya. En el otro caso, por ejemplo, si estamos hablando de Galápagos, estaremos hablando, por ejemplo, de aéreos o marítimos, ¿no? Entonces, hay que poner todos los accesos que tenga. Segundo, dice, dibuje las vías existentes que tiene, ¿sí? Desde una ciudad grande y desde el aeropuerto internacional más cercano. Esta información es fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros lo que queremos aquí, ¿sí? Es revisar la conectividad que tiene el territorio y también pues ya conectividad con con un posible turismo receptivo, ¿no? Es decir, personas que vengan de otros países.
Esto de aquí, pues, ustedes lo pueden resolver ahora con programas virtuales, por lo que ya no hay ningún problema. Después de cada una de las vías, terrestres, fluviales, etcétera, van a contestar sobre cómo son las condiciones generales de esa ruta. Si son congestionadas, si son escénicas, si son seguras, si tienen señalización, si están con un buen mantenimiento, si cuentan con paraderos, ¿no? Paraderos refiriéndonos a estos espacios donde se pueden hacer paradas técnicas, llamémosles así, descansos, lugares donde los turistas puedan adquirir productos, bebidas, baños, etcétera. Me refiero a ese tipo de paraderos, no siempre son gasolineras, en gran cantidad sí, hay otros tipos de paraderos que son paraderos de comida, de ventas artesanales, etcétera. Luego, pues hay que colocar todo lo que sea sobre transporte público. Ojo, yo estoy hablando de transporte público, no estoy hablando solo de transporte terrestre público. Puede ser transporte fluvial público, puede ser transporte aéreo público, etcétera. Y aquí un poco lo que queremos es un listado con los horarios, con los costos, con las rutas desde donde llegan a ese lugar. Bien, luego, las siguientes dos preguntas ya no son exclusivamente para cómo llegar, sino ya son dos preguntas más bien de la parte interna de la comunidad. La primera que se refiere a las posibilidades de parqueo o atracadero, ¿no? Estamos hablando de que lastimosamente hay algunos cantones del país que tienen lugares interesantes, pero no son aptos para todo tipo de vehículos o todo tipo de botes, de embarcaciones, etcétera. Entonces, hay que poner si cuenta con estos servicios. Y lo siguiente es también colocar si es que dentro del área, qué tipo de transporte tengo. ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente poniendo ejemplos extremos, si yo estoy haciendo del cantón Tiputini, pues, mayormente dentro del cantón de Tiputini, no voy a encontrar ni buses ni taxis, más que todo pues serán bicicletas y será el transporte a pie, porque esas comunidades son muy pequeñas. Una vez que terminan eso, lo importante es que podamos hacer un recorrido visual para, para conocer estas vías de comunicación, ¿sí? Eh, Queremos ver el estado de cada una, queremos observar si hay señalética, etcétera. Y nuevamente aquí hay una bitácora que nos va a ayudar. Entonces, por cada vía de acceso, por ejemplo, voy a tomar que este es un tema terrestre. Si estoy hablando, por ejemplo, de una ciudad como Alausí, podría tener también el tema férreo, porque se puede llegar en tren, eh, etcétera. Entonces, lleno una ficha por cada uno de estos medios que tenemos para este tema. ¿Sí? A continuación, lo que hacemos nuevamente de forma similar a lo que ya habíamos realizado, nos preguntan luego de que hemos llenado las bitácoras de cada uno sobre la variedad de vías de acceso, sobre la calidad de vías de acceso, sobre cuán fácil es acceder o no a un territorio. A ver, digamos, Baños. ¿Ustedes cómo creen que llegar a Baños? ¿Es fácil o difícil? Fácil. Fácil. Tiene vías por varios sitios, ¿no es cierto? Puedo llegar por Riobamba, puedo llegar por Ambato, puedo llegar por Puyo, etcétera. Entonces yo diría que hay una facilidad de llegar para ese tema. En cambio,
me voy un ratito al mapa. Déjenme un segundo. Me quiero ir por aquí. Ok, y vamos al mapa. Entonces yo digo, bueno, en este caso es fácil, pero ¿qué tal si yo me quiero ir a... Estoy hablando del cantón Tiputini, por ejemplo, nuevamente. Maps, ¿ya? Entonces me voy acá. Me voy a Pedro Vicente, Rocafuerte, no, Tiputini. Ya, Tiputini. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, voy a poner una capa geográfica para que podamos ver, ¿ya? Este es el cantón Tiputini. Aquí ustedes ven, está Francisco de Orellana, Coca, ¿sí? Como les había comentado, aquí está Nuevo Rocafuerte, ¿sí? Y yo digo, bueno, yo quiero conocer este cantón. ¿Alguien de ustedes conoce cuánto tiempo me demoro en llegar, por ejemplo, a Nuevo Rocafuerte desde Coca? Estos son los medios de transporte. ¿Alguien lo ha hecho tal vez o conoce, ha investigado, ha leído? No, profe. Más o menos, para yo llegar a Nuevo Rocafuerte desde el Coca, ¿sí? Este es el poblado. Como ustedes ven, es un poblado muy pequeño, no tiene gran cantidad, me parece que la población está sobre unas 500, 600 personas, ¿sí? Es este pobladito que está aquí, frontera con Perú, ingreso al Parque Nacional Yasuní, toda esta parte de aquí es el Parque Nacional Yasuní, precioso, precioso el sitio, con lugares de turismo comunitario, etcétera. Pero, por ejemplo, llegar desde aquí hasta acá es un trayecto más o menos de 10 horas en barco, en lancha, ¿no? Como estas de aquí. Hay unas lanchas rápidas que hacen un poco menos, que se pueden alquilar. Esas más o menos hacen 6 horas, 7 horas. Los transportes públicos hacen de 10 a 12 horas. Entonces, por eso es importante que nosotros, pues, busquemos este tema, ¿no? El tema turístico demanda ahora conocer también la facilidad que tengo de llegar o de salir. Denle en la teta, por favor, a la guagua. Bien. Ahora, avancemos. Bien. ¿Cuáles son los usos que tienen las vías de acceso? Aparte de mover personas, y esto nuevamente pensando en que hay sitios o hay lugares que la vialidad no es exclusivamente para el turismo y esto puede, o para las personas, digamos en general, y esto puede tener cierta dificultad. Estoy hablando, por ejemplo, de los muelles, ¿no? Llegar a Manta, un barco que quiera llegar a Manta, por ejemplo, si bien llegan los cruceros, pero Manta no es exclusivamente de cruceros, ¿sí? Hay otros usos que le dan a este lugar, también de carga, etcétera. Esa es la reflexión que queremos sobre esta pregunta. Las vías de comunicación se las puede usar de forma particular. Esto especialmente se da en Amazonía, donde hay vías que, por ejemplo, están o son destinadas exclusivamente para la parte petrolera, etcétera. Existen mapas de la zona y a disposición de un posible visitante, igual, ¿sí? ¿Y cómo es la red vialidad de la región? Y cuando hablo de la región, por ejemplo, si estoy hablando a nivel cantonal, estaré hablando a nivel provincial, ¿no? Entonces, aquí ya quiero una mirada un poco más grande. Si estoy hablando, por ejemplo, de la provincia de Orellana, ¿sí? Yo aquí quiero una reflexión, ¿no es cierto?, en que me diga, a ver, por ejemplo, este es Orellana, ¿no? Es que está la provincia de Orellana. La provincia de Orellana tiene
Vamos a regresarnos acá. Básicamente una carretera parte de la que es parte o encadena la troncal amazónica, que es la E45, esta es la E20. Algunas vías pequeñas alrededor, ¿sí? Estas de aquí, pero claro, el resto del lugar, como ustedes ven, vialidad no existe, ¿no? Entonces, más que todo la descripción de ese tema. Luego de esto, el componente sigue de la misma forma, les pide una evaluación en general, no les pide una evaluación por vía, ojo, les pide una evaluación general, les pide igual el componente prospectivo, de si conocen si hay acciones de mejora, de empeoramiento, etcétera, y luego el FODA respectivo hasta llegar a los objetivos estratégicos ofensivos y defensivos. De la misma manera, hay que hacer los cuadros de validación, ¿sí? Hay que escribir cada uno de los componentes y también no se olviden que antes de hacer el FODA en este lugar, luego de acá, tienen que hacer el análisis cuantitativo con los 100 indicadores. El procedimiento, como procedimiento es igual, ¿no? El contenido sí es diverso. ¿Alguna pregunta sobre este componente? Bien. Prosigamos entonces con el siguiente. El siguiente componente es también parte de la infraestructura básica de uso turístico. Estamos hablando de este de aquí. Y habla de todos estos servicios que generalmente son parte de la inversión estatal, no siempre, pero digo generalmente, y que permiten, ¿sí? Que permiten el funcionamiento de empresas en el territorio. ¿A qué me refiero? Primero estamos hablando del criterio salud, porque queremos conocer dónde se tratan las emergencias médicas, dónde se podría tratar, por ejemplo, una caída de un turista o un problema médico, ¿sí? ¿En qué lugar del territorio se lo puede hacer? Un segundo elemento, por ejemplo, es conocer si tienen un plan de riesgos, ¿sí? Y acá nos estamos hablando de cuál es la capacidad que tiene del territorio de atender riesgos. Por ejemplo, baños. Cuando uno llega a baños, observa mucha señalética sobre qué riesgo, por ejemplo. Cuando uno está en baños. Por ejemplo, en baños, nosotros, la emergencia que más hay es la posibilidad de erupción del volcán, ¿no es cierto? Tungurahua. Entonces, pues las calles tienen muchísima señalética de cuáles son los lugares, de cuáles son los lugares seguros, ¿no es cierto? De cuáles son los sitios en los que yo podría desalojar con mis turistas en casos de una emergencia. Hablemos, por ejemplo, Salinas, Cantón Salinas, que está conmigo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, una catástrofe contra la que debería estar preparada ese cantón? Buenos días, profe. ¿Podría ser contra los tsunamis? Perfecto. Inundaciones, tsunamis, etcétera, ¿no? Entonces, esto, como ustedes ven, hay que analizar nada más si ese territorio tiene ese plan y luego, pues, analizar también cuánto puede afectar al tema turístico.
Luego hablamos de otro elemento que es básico, la calidad y tipo de agua con la que cuenta el territorio, ¿sí? Especialmente desde un enfoque si es que es o no suficiente o si alcanza gran cobertura. Especialmente muchos, y ojo, muchos de estos indicadores los van a encontrar ustedes en el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por si acaso, y también en los planes de ordenamiento territorial. Hablamos luego de la energía, qué tipo de energía cuenta este territorio, si tienen energía a las 24 horas, no tienen la energía a las 24 horas, etc. Comunicación telefónica, y cuando hablo de comunicación telefónica hablo de cualquier tipo, desde teléfonos celulares a teléfonos normales, cuál de estos tienen, cómo funciona, etc. Conexión a internet, tiene, no tiene, cómo funciona esta conexión a internet. Tratamiento de desechos y desperdicios. Hay centros, hay programas de reciclaje, etcétera. Y finalmente queremos conocer si tienen escuelas, colegios, tal vez universidades, etcétera. Especialmente este dato que parece no tener relevancia turística, pero es fundamental en el rato de hacer planes, porque especialmente en sitios donde hay universidades o centros especializados académicos, podemos tener un actor que es relevante, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros realizar acciones de capacitación, por ejemplo, en la parte turística. Nuevamente, recorremos, verificamos, nunca se olviden que de lo que dicen las personas, porque esto como ya lo habíamos visto, es un trabajo de hacer juntos con la comunidad. Nosotros debemos luego auditar para ver qué tiene. Y vamos a llenar una ficha por cada servicio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está el servicio de salud, ¿sí? Está el servicio de seguridad, está el servicio de telefonía, etcétera. Y la ficha lo único que les pide es que describen un poco cómo es, cuánto cuesta, si es que hay estadísticas, por ejemplo, de cuánto hay de cobertura en la comunidad, cómo se usan cada uno de ellos, etcétera. De la misma manera, unas preguntas sobre la calidad, sobre la facilidad de acceder a estos lugares y sobre si la comunidad en el territorio tiene acceso a trabajo conjunto para manejar estos servicios, es corresponsable de estos temas. Un diagnóstico cuantitativo, llenamos la proyección, aquí hacemos luego la evaluación cuantitativa con los 100 indicadores, y finalmente el FODA y los objetivos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto, compañeros? ¿Quedó claro este componente? Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe. Y vamos por el último que vamos a trabajar esta semana. Esta semana hasta el próximo día, miércoles, entonces van a trabajar estos tres. El último es el componente de servicios turísticos, y en el componente de servicios turísticos nos referimos al último elemento de la oferta turística. Entonces, con esto ya podemos complementar nuestra visión sobre atractivos, infraestructura básica de uso turístico y planta turística. Recuerden que estos tres elementos son los que conforman el producto turístico. Bien. Aquí es un tema más bien estadístico, ¿sí? Y que lo vamos a trabajar por muestreo. Porque en algunos, perdón, voy a quitar esta línea roja. Qué chistosa esta línea roja, quedó permanente ahí. Deme un segundo. Quedó en mi computador, es otro nivel de virus.
No importa. Bien. Bien. A ver, en este componente, como yo les decía, tenemos otro elemento, ¿no es cierto? Que es fundamental. Aquí vamos, a ver, dependerá, ¿no? Si es que estamos, por ejemplo, en un territorio que tiene muchísimos hoteles, nos va a tocar hacer como un muestreo de unos pocos para levantar unas pocas fichas. Si es que tenemos en cambio, hablamos, por ejemplo, el Cantón El Pan en el Azuay, ahí podemos hacer ya un trabajo mucho más profundo, ¿no es cierto? Y realmente verificar toda la infraestructura. ¿Qué queremos conocer aquí? ¿Hay lugares de alojamiento? Estamos hablando de hotel, hostal, etcétera. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas camas se ofrecen a comunidad? Etcétera. Yo les pasé ya para que se bajen el catastro actualizado. Ahí van a encontrar esta información. Existen lugares de expendio de comida, estamos hablando todo de comidas y bebidas, igualmente cuántos lugares, cuántos asientos tienen, qué tipo de comida ofertan, etcétera. Cuenta con servicios de transporte, aquí estamos hablando especialmente ya de transporte turístico, ¿no? Ya no estamos hablando de transporte normal, sino de transporte turístico. Operadoras de turismo, que se encargan de elaborar y vender el producto, y finalmente servicios complementarios como pueden ser mecánicas, lavanderías, centros de internet, etc. Para esto entonces, nuevamente yo hago una selección y lleno una ficha por tipo de servicio: alojamiento, comidas y bebidas, transporte turístico. Por ejemplo, en el tema de transporte turístico, esto sí es bastante escaso, no es un tema que hay en todos los cantones. Entonces, donde no hay, pues nada más esta ficha quedará vacía y nosotros tendremos la información sobre si existe o no, porque el rato de calificar, esto va a pesar. Luego respondemos preguntas en general, ¿no? Tomando en cuenta sobre todos los servicios turísticos. Calidad, ¿cómo le califican la calidad? Y aquí tenemos algunas herramientas que nos podrían ayudar para esto. Por ejemplo, estoy hablando vámonos por acá un ratito, voy a salirme. Si yo, por ejemplo, quiero ver la calidad de un servicio turístico, puedo utilizar Booking, por ejemplo. ¿Ok? Nuevamente, porque me acuerdo, es uno de los grupos donde estoy trabajando. Yo quiero ver, por ejemplo, Salinas, Ecuador, perfecto. Entonces, aquí voy a poner un par de fechas aleatorias del 9 al 10, busco. Y aquí, por ejemplo, ya me va a dar, pero me dio de Salinas de Bolívar. Profe, Sí, profe, sí, no está solamente compartiendo, ahí ella está compartiendo la otra pantalla. ya. Está solo una diapo. ¿Sí están mirando ahorita? Sí, profe. Ya. Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces, por ejemplo, yo les digo, aquí en Salinas tengo 63 alojamientos encontrados. Entonces, aquí está una lista y este numerito de aquí, por ejemplo, es el que me va a ayudar a que yo pueda llenar la calificación que tienen, ¿no? Entonces, más o menos el ir haciendo eh, un, un número o ir leyendo las evaluaciones que tienen sobre cada lugar. Otro sitio que recomiendo mucho es TripAdvisor, por ejemplo. Sí. Y especialmente en TripAdvisor, porque acá vamos a ver Salinas, Santa Elena. Ok, aquí está.
Y aquí, por ejemplo, hay otras evaluaciones. Hay, por ejemplo, evaluaciones inclusive sobre los atractivos y también hay evaluaciones, por ejemplo, sobre los restaurantes. ¿Sí? Aquí está una evaluación. Como ustedes ven, este está altamente evaluado. Eso nos ayuda para este tema aquí de la calidad, ¿no? Luego, cantidad, queremos hablar también del tipo de clientes que tiene, si es un cliente más local o si es un cliente que viene de otros lugares, etcétera. Los servicios complementarios, cómo funcionan, les había dicho, no son sustanciales para el turismo, pero si están en el territorio van a ayudar a que la experiencia turística sea de la mejor calidad. Luego tenemos el cuadro de diagnóstico, igual, diagnóstico prospectivo. En este momento hacemos una evaluación general con los 100 indicadores del componente. Siempre lo que queremos llegar es a la evaluación del componente y finalmente el FODA y los objetivos estratégicos. Con eso entonces nosotros terminaríamos la oferta turística y ya tendríamos los elementos suficientes para tener una visión sobre cuál es la oferta y el producto turístico que tiene este territorio. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que no les haya quedado claro, ¿todo bien? Bien, lo que vamos entonces a proceder es hasta el próximo día miércoles vamos a llenar estos 3 componentes y con estos tendríamos ya una visión mucho más clara sobre el tema oferta. El día viernes, por favor a las 12 me voy a reunir con mis grupos de PIS y también a las 10 de la mañana voy a estar en línea, les voy a mandar el link porque quiero tener una pequeña retroalimentación con el trabajo que ustedes hicieron de los primeros 5 componentes. ¿Sí? Ya con ese trabajo yo ya lo voy a poder revisar, así que de grupo en grupo nos vamos a reunir. A temas que he visto, por ejemplo, ahora a priori. Por ejemplo, en objetivos estratégicos ofensivos y defensivos, me acuerdo en un grupo que vi en algún componente tenía como 3 objetivos. No, hay que unificar. Justamente por eso hacemos el cruce para saber cuál es la fortaleza o la debilidad más grande con la oportunidad y la amenaza más grande para hacer un objetivo. No digo que no pueda hacer 3, puede hacerlos, pero si hace esa cantidad de objetivos, también imagínense luego la cantidad de estrategias. Siempre para pasar al diagnóstico, a la estrategia, tenemos que tratar de captar los problemas globales, ¿sí? Que si se solucionan, irán solucionando los otros más pequeños. En otro grupo, por ejemplo, vi que tenían problema en el tema de las fichas para llenar algunas partes, ¿sí? Nuevamente, yo sé que por el tema virtual a veces la cantidad de fuentes que tenemos no son suficientes, pero sí me gustaría recomendarles algunos sitios en los que pueden buscar. Eso más o menos es lo que alcancé a ver. La mayoría de ustedes me comenzó a enviar sus deberes a partir de las 11, 12 de la noche, por lo que ya hasta que me quedé como hasta la 1, alcancé a ver unos pocos, no todos. Así que el viernes a las 10 les mando un link para que por favor nos reunamos. Y los PIS que tienen conmigo, seguimos trabajando el viernes 12 del mediodía. ¿Alguna pregunta final? Caso contrario, Por el sí, momento, profe. ok. Caso contrario, son apenas las 8 de la mañana. Aprovechen, tienen 2 horas de esta clase para el tema taller.
terminemos rápidamente este diagnóstico, porque ya tenemos máximo un par de semanas para terminar los 12 componentes. Les agradezco, un fuerte abrazo y a trabajar, por favor, cualquier cosa por el grupo me pueden consultar. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Stalin, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, gracias hasta a luego. ti, gracias Profe, hasta Carlita. mañana. Nos vemos mañana, un abrazo.